se corre en este lugar en donde se van a informar bien y de buenas. Irán, ¿cómo Mi querida estás? Pamela, ¿cómo están? Bien, buen día, buen viernes, aparte de quincena. Es de quincena, muchachos. Es la emoción que no me deja hablar, hombre. Así estamos cargadísimos y de esto vamos a platicar hoy con ustedes en Deprisa y Corre. Senado extiende 2 años la presidencia de Arturo Saldívar en la Suprema Corte de Justicia. Lluvia y brigadistas controlan incendio en Tepoztlán, Morelos. Gobernador de Texas pide designar como terroristas a cárteles mexicanos. Manolo llega con los Politicovers, nuestras versiones musicales a los éxitos de todos los tiempos. Vamos a ver mejor cómo amanecieron los periódicos más importantes de México y el mundo. Excelsior. Fortalecen al sistema de justicia. Senado avala reforma. Va a diputados. El Universal. 76,000 médicos privados en contacto con COVID-19. Trabajan en consultorios de farmacias. Reforma. Dan golpe en la Corte. Amplían presidencia de Saldívar hasta 2024. The New York Times. Biden refuerza la presión fiscal sobre el Kremlin. Expulsa a 10 diplomáticos rusos. El País. El Congreso aprueba una ley pionera para proteger a la infancia. La norma tiene como objetivo combatir la violencia. En Estados Unidos, el gobernador de Texas, Greg Abbott, exigió al gobierno de Joe Biden clasificar como organizaciones terroristas extranjeras al cártel Jalisco Nueva Generación, cártel de Sinaloa y al cártel del Golfo y los Zetas. Esto para asegurar la frontera. Explicó en una carta que estas bandas trafican con drogas y armas. Además, explotan sexualmente a mujeres y niños. Destacó que con esta designación podría congelar sus activos y sancionar a quienes le proveen apoyo o recursos. Y ayer les presentábamos el caso de la activista Claudia Uruchurtu Cruz, quien desapareció el 26 de marzo en Nochistlán, Oaxaca. Esto tras participar en una protesta en este municipio. A 20 días de su desaparición, los familiares aseguraron a Imagen Televisión que no hay avances en la investigación y denunciaron irregularidades en el caso. Hacer la diferenciación en términos de la investigación y darle la prioridad por ser un crimen de género. La ficha rosa la emitieron hace unos días. ¿Ves? Entonces es una serie de fallas que nosotros hemos visto constantemente desde el principio. Y bueno, aquí en DPS estaremos muy al pendiente de este caso. Mientras tanto, también tenemos afortunadamente buenas noticias. En Tocaltiche, allá en Jalisco, fue localizada Verónica Fonseca, quien había sido reportada como desaparecida desde el pasado 7 de abril. Presuntamente, su madre la habría ingresado contra su voluntad a un centro de rehabilitación para corregir su orientación sexual. La tienen localizada en Teucaltiche, Jalisco. Hacemos un llamado a las autoridades para que pues de una vez por todas hagan algo y pues si tienen que retirar, clausurar estos lugares, pues que lo hagan, ya que pues operan precisamente con los permisos de las autoridades, tienen convenios con Secretaría de Salud y pues Gobierno del Estado, y algunas dependencias lo saben. Les importa, ¿eh? Esta semana el Senado aprobó la creación de un Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil que obligará a la entrega de datos biométricos, entre otros más, al momento que uno contrate una línea de telefonía celular, el tipo de línea que sea. Para entender un poco de este tema, más de este tema y además en qué nos afecta, nos acompaña Irene Levy, presidenta de Observatel y profesora de la Universidad Iberoamericana. Irene, muy buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Pamela? Muy buenos días. ¿Cuáles son los riesgos de que los usuarios de telefonía móvil tengamos que dar todos estos datos pues próximamente? Sí, mira, Pamela, hay que empezar diciendo que este padrón no es nuevo, es un muerto revivido de 2009, que cuando crearon este registro de usuarios de telefonía móvil, precisamente con la intención de disminuir o acabar con algunos delitos, uno de ellos, el de extorsión telefónica. ¿Y cuál fue la sorpresa? La sorpresa fue que los delitos aumentaron en un 40%, el delito de extorsión telefónica, 40%, y además nuestros datos terminaron vendiéndose en una base de datos en Tepito por 500 pesos. Es decir, no solo no funcionó, sino que empeoraron las cosas porque nos volvimos vulnerables. Ahora, ¿qué diferencia hay entre ese entonces, 2009, y ahora? Claro, en ese momento terminaron por derogar el registro. Ahora, además,
de dar nuestros datos como nombre, dirección y eso que ya le damos a los operadores, pero que ahora los operadores tendrán que compartirlos con el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Además, tendremos que dar nuestros datos biométricos. ¿Qué significa esto? Huella digital, voz, iris del ojo, y todo esto ¿con qué intención? Pues dicen ellos, dicen los legisladores, que con esto, pues lo que van a hacer es vincular la línea a la identidad, con total seguridad, la identidad del dueño de la línea. ¿Y qué significa esto? Pues significa que si se hace una llamada desde un teléfono para extorsionar a alguien, automáticamente el dueño de la línea que esté en ese registro, automáticamente se considera culpable, salvo que esa persona demuestre lo contrario. ¿Te suena, Pamela? ¿Te suena a que esto va en contra del principio de presunción de inocencia y que además va a haber muchas triquiñuelas detrás de esto para robar nuestra identidad, para traficar con los chips estos, con los SIMs en el mercado negro, etcétera, etcétera? Y además, vamos, a ver, los ladrones no van a ir a registrar en ningún momento sus teléfonos con sus datos biométricos. Entonces, realmente no le vemos ni pies ni cabeza a este registro y nos preocupa muchísimo. Hola Irene, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Irán Hurtado. Sí, hay que ver las letras pequeñas de toda esta situación porque primero no nos han dicho quién va a salvaguardar estos datos. Ahora, en tiempo de pandemia, nos van a ir a hacer a los usuarios a irnos a formar a un centro de atención a clientes cuando sabemos que la atención pues es muy mala. Y por otra parte, pues también, como bien lo decías, esto puede incrementar delitos como el secuestro express. Además también pues de otras muchas situaciones que pues no están a la vista del usuario. Efectivamente, lo que dice esta reforma, que hay que decirlo, ya está aprobada por el Senado y por diputados, ya nada más falta que el presidente la promulgue y se publique en el Diario Oficial, y el presidente ya habló maravillas de esta reforma. Yo creo que no le han informado bien, pero bueno, esto ya es un hecho. ¿Qué sigue? Bueno, pues hay algunos periodos de espera. ¿Lo va a llevar a cabo el Instituto Federal de Telecomunicaciones? Sí, ese instituto que querían desaparecer hace unos meses, y él tendrá la obligación de expedir una serie de regulaciones para dar el detalle. Pero lo que sí es que un año a partir de que entre en vigor, todos los celulares nuevos que se registren no se podrán otorgar. O sea, si tú vas y quieres contratar una línea, tienes que poner tus datos biométricos, de lo contrario no te van a dar la línea. Y a los 2 años de la entrada en vigor de esta ley, todos aquellos que no hayamos registrado nuestros datos biométricos y todos los datos que te pide la propia ley, te van a cortar la línea. Entonces, bueno, pues ahora resulta que la conectividad va a estar sujeta a que tú entregues todos tus datos biométricos, con la inseguridad que sabemos que existe en México. Y vamos, el Instituto Federal de Telecomunicaciones no es la autoridad correcta para resguardar bases de datos, no está en su catálogo de atribuciones. ¿Y qué creen? Además, ya dice la ley, no le vamos a dar un peso al instituto, no hay presupuesto para este registro. Entonces, ¿cómo pretenden que lo caro que es resguardar nuestros datos privados, cómo pretenden que esta sea una base segura? Es lamentable. Una vez que se publique, Irene, ¿podremos ampararnos? Eso es lo que sigue, Pamela. Yo digo que sí, yo digo, Irán, Pamela, que lo que sigue es que no nos dejemos, que vayamos al amparo. En Observatel vamos a tomar cartas en el asunto, vamos a tratar de interponer un amparo colectivo y colaborar con la gente que quiera hacerlo. Pero además, ojo, porque tanto el Legislativo como el INAI, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, podrían en un momento dado interponer acciones de inconstitucionalidad para que la Corte revise esto y que declare la inconstitucionalidad, que en mi opinión no hay duda que es inconstitucional por la violación a la privacidad, por la falta de proporcionalidad y porque además no te pueden sujetar. Acuérdense que el acceso a Internet es un derecho humano, no pueden restringirte tu derecho y permitirte ejercer ese derecho con la obligación de registrar tus datos biométricos. Es una locura. Muchísimas gracias, Irene. Muy buenos días. De nada, Pamela, Irán. Gracias. Buenos días. Y ya estamos de regreso
regreso con mucho más información aquí en DPC. Gracias por continuar con nosotros. Mientras tanto, vamos a hablar acerca de las noticias que el día de hoy ya son tendencia. ¿Qué nos gusta en este viernes? La solución de esta señora para tranquilizar a la mascota de su esposo. Esta mujer vistió a un maniquí con la ropa de su pareja para engañar así a su perrito y lograr que se tranquilizara. El porque extrañaba mucho a su amo, así que la inusual solución funcionó a la perfección. El maniquí le dio un poco de consuelo y lo ayudó a superar esta tristeza. Ahora, ¿qué nos enoja? Bueno, primero la balconeada de John Ackerman y su reacción del momento en el que una mujer interrumpe accidentalmente una entrevista que sostenía. Ahora se dio a conocer un audio de la recién nombrada cónsul de Estambul y periodista Isabel Arvide. En este material se escucha cómo esta funcionaria agrede y violenta a sus empleados. Los amenaza diciendo que ella se iba a encargar de que no consiguieran trabajo en ninguna parte, entre otras muchas cosas. Ante las críticas, esta cónsul respondió que se siente orgullosa de ser corriente en este país de pobres y morenos y que para ella es un inmenso orgullo. Más problemas vas a tener en la vida. A ver, ustedes dicen que su contrato dice que solamente pueden trabajar hasta las 5 de la tarde. Entonces compras un reloj checador. Quien llegue a 9:15 de la mañana, se le descuenta la mañana. ¿De acuerdo? Eso dice el contrato. No me vuelven a utilizar la cocina para comer porque no tenemos ninguna obligación de darse. No se les vuelve a pagar el dinero. ¿Cómo la ven? A ver, aquí, que no se confunda esta señora, no confundan la gimnasia con la magnesia. Una cosa es ser corriente, como ella dice, y otra cosa es esta situación de acoso laboral, de violencia laboral, y podemos hablar también de explotación laboral. Así que ahí ojo al canciller Marcelo Ebrard. Pero vamos a pasar a otros temas. ¿Qué nos entristece? Y nos indigna muchísimo estas imágenes captadas por cámaras de seguridad en la avenida de Las Torres, en la alcaldía Álvaro Obregón, donde dos sujetos aprovechan el tráfico de la zona para asaltar a los automovilistas. Otros dos cómplices vigilan a unos metros de allí. Al parecer son vecinos de la zona. Como siempre lo decimos aquí, si ustedes los reconocen, si ustedes los identifican, por favor, denuncien. Continuamos con más aquí en DPC. Tenemos el resumen con Nina Cervantes. Tras la lluvia que cayó la noche del miércoles, el incendio en Tepoztlán, Morelos, fue controlado en su totalidad. La Dirección Estatal de Emergencias y Contingencias Ambientales informó que el incendio forestal está liquidado en 90%. En total, el fuego afectó 350 hectáreas de pino y encino. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, agradeció el premio Netexplo Linking Cities 2021 que recibió en la Ciudad de México, otorgado por la UNESCO en reconocimiento a la resiliencia de la población frente a sismos. La Fiscalía General de Veracruz vinculó a proceso a Gregorio Gómez, precandidato por el PRD a la alcaldía de Tihuatlán por los delitos de narcomenudeo y robo de vehículo. En Estados Unidos, al menos 8 personas perdieron la vida durante un tiroteo ocurrido durante la madrugada de este viernes en las instalaciones de una empresa de mensajería cerca del aeropuerto de Indianápolis. El Departamento de Policía Metropolitana señaló que hay múltiples personas heridas de bala. En la pausa, el Senado ya, como lo decía Manolo, amplía 2 años la presidencia de Arturo Saldívar en la Suprema Corte de Justicia. Vamos a platicar al respecto. Además, vamos a hablar sobre la polémica de los libros de texto gratuito en el país. Volvemos. Continuamos en Deprisa y Corre, ya se los comentábamos, el Senado de la República aprobó la reforma al Poder Judicial de la Federación en la que se incluyó un artículo transitorio que aumenta 2 años más el periodo al frente de la presidencia de la Suprema Corte al ministro Arturo Saldívar. La reforma fue aprobada en lo particular con 86 votos a favor, 23 en contra y 2 abstenciones. De esta manera no terminaría su periodo en el 2022, sino hasta el 30 de noviembre del 2024. La oposición se quejó de que fue un artículo que metieron de último minuto y al respecto el Consejo de la Judicatura Federal se deslindó de este artículo transitorio. Dijeron que en caso de que sea aprobado en la Cámara de Diputados, entonces ya se pronunciarán al respecto. Hace unos minutos el presidente en la mañanera dijo que él estaba de acuerdo. Y bueno, pues evidentemente alrededor de esto hay muchísimas reacciones. La oposición advirtió que va a impugnar esta decisión. En respuesta, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, evidenció la falta de atención de los senadores a la hora de legislar. Con una bola rápida quieren ampliar un periodo constitucional en contra del PAN. Senador. Con esto, el presidente de la República se está apoderando del Poder Judicial. No se llamen a sorprendidos, no se llamen
asaltados. Vamos con la editorial de Pamela Cerdeira. Los libros de la SEP. ¿Quién no creció con los libros de la SEP? Han formado parte de la infancia de todo niño y niña en este país. Crecimos con sus historias, sus imágenes, sus faltas de ortografía, y así nos construimos una visión de México. La historia de una guerra la escriben los ganadores. En los libros de texto, pues pasa igual. Y estos nuevos ganadores han diseñado muy bien el lugar que quieren en la historia y la idea de país que quieren dejar a través de los libros de texto. El tema llamó muchísimo la atención después de que conocimos la convocatoria de Marx, en mi vida he abierto un libro de feminismo Arriaga para los ilustradores, pues la convocatoria prometía pagarles con un bonito reconocimiento. Los ilustradores se quejaron y entonces el tema se hizo público, pero el asunto no termina ahí, En realidad esta convocatoria para trabajar de agrapa no era solamente para los ilustradores, sino también para quienes rediseñarían los libros, para quienes iban a evaluar el material didáctico y demás. La razón que les dieron para no quererles pagar es que estamos en tiempos de veda electoral y por ello no les podían pagar. ¿Y eso qué? O sea, bueno, ahora cuando les vengan a cobrar lo que deben o la tanda, ustedes les dicen, no, pues estamos en tiempo de veda electoral, ¿verdad? No podemos pagar. Y le ofrecen un lindo reconocimiento a cambio. ¿Te parece eso, Manolo, para lo que te debo? Mucho se ha dicho que si va a haber materias nuevas, que si ahora la cuarta transformación va a aparecer en los libros de historia. México se fundó hace más de 10,000 años. No, a ver. En realidad los libros que van a rediseñar son 18, entre más de 70. Estos libros son de tercero a sexto de primaria de las materias de español, ciencias naturales, historia y geografía. Según la SEP, el proceso de rediseño es algo habitual y la diferencia es que ahora se abrió esta convocatoria a lo grande. Normalmente, pues tienen su presupuesto y sus planes de estudios para hacer esto con editoriales y lo más importante, pues con tiempo. Ahora, con mucha apertura, salvo por un detalle, porque les pidieron a los participantes que firmaran un acuerdo de confidencialidad. ¿Es neto? O sea, para los libros de texto y no pueden hablar sobre el proceso. Finalmente, lo que la misma Dirección de Materiales Educativos ha publicado es que quieren integrar la visión humanista en los libros de texto. Eso de liberarnos del opresor no solamente fue el discurso de Marx a las feministas, también a quienes están rediseñando los materiales. Parte del objetivo del rediseño es recuperar el alma de los libros de texto gratuitos. Ah, caray, eso va a estar interesante. No lo digo yo, lo dice la misma convocatoria. Se apuntaron 2,650 personas, de las cuales 2,365 cumplieron los requisitos y 1,882 terminaron su capacitación. En el caso de los ilustradores se apuntaron casi 4,000 y solo 472 son perfiles adecuados. El tema es, no pueden hacerse en realidad grandes cambios porque el proceso para hacerlos sería otro. Pero el resultado, o sea, si estos cambios que traigan los nuevos libros de texto va a cambiar cargado de ideología, pues lo vamos a ver hasta que los impriman. Lo que nos dejan por ahora es un buen momento para recordar los mejores momentos de los libros de texto gratuitos. A ver, ¿cómo olvidar aquel momento en el que los errores de dedo eran literales? Porque pusieron en el libro de matemáticas una mano con 6 dedos. Ve qué bonita imagen. Esa, ahí está. Imagínense, pobres niños. O sea, nunca les iban a salir las cuentas, ¿no? Me falta un dedo, mamá. Sí. O los libros de historia, que tenían errores en fechas, nombres de personajes históricos. 177 faltas de ortografía en los libros de español. O esta, la más bonita. Cuando pusieron una foto de jóvenes mexicanos en los años 90 y en su lugar, pues la fotografía que los representaba eran los miembros del grupo Nirvana. Bien mexicanos. Bueno,
lo escuchaban los jóvenes mexicanos de los 90. Y para cerrar, vámonos con los integrantes del Muro de la Vergüenza. Qué bien podríamos poner pues el tema del rediseño de los libros de la SEP, pero ya estaban ahí la semana pasada. En el Muro de la Vergüenza, Félix Salgado Macedonio, tenemos a Isabel Arvide, ya les contó Irán por qué, pues por comportarse con los empleados del consulado, de la forma en la que se comportó. Tenemos a Mario Delgado por el showcito que armaron a las afueras del INE para tratar de presionar a los consejeros que no le quitaran la candidatura a Félix Salgado Macedonio. Tenemos también a Silvano Aureoles, el gobernador de Michoacán, que empujó a un manifestante por manifestarse mientras venía escoltado de la Guardia Nacional. Y tenemos a José Manuel Sepúlveda, este ilustre diputado local, dice que el feminismo es un plan del capitalismo para destruir a la familia. No inventen, pues qué aprendió en un club de libros con Marx Arriaga o de dónde saca esas ideas. Fíjense el complejo pensamiento que tiene al respecto de esto. Es que él dice que antes a los hombres les alcanzaba con su sueldo para tener a su mujer en casa y ahora como hombres y mujeres tienen que salir a trabajar, pues toda esta idea de la liberación, el afán es acabar con la familia y que los niños vean la televisión todo el día. Porque claro, seguramente cree que las mujeres tenemos que estar como las escopetas, cargadas y tras la puerta. Hasta aquí el Muro de la Vergüenza. Hacemos una pausa, pero al regresar, Joe Biden le dice a Vladimir Putin que es momento de bajarle unas rayitas. Vamos a platicar de esto. Oigan, además les presentamos una historia terrible. Un hombre que fue asesinado presuntamente a manos de policías. Volvemos con eso. Vamos a tomarnos un shot mañanero de la información. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, fue denunciado por abuso de autoridad. Todo esto por el maestro que empujó en el municipio de Aguililla cuando protestaba por la falta de seguridad en su comunidad. En la denuncia penal también se incluyó al fiscal general del estado, Adrián López, y también al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Israel Patrón. Estaremos muy al pendiente de toda esta información. Mientras tanto, continuamos con mucho más aquí en DPC. No se vayan. Continuamos en De Pisa y Corre. Esta historia se las podemos contar gracias a la confianza que ustedes nos tienen en contarnos lo que está sucediendo. Esta historia que se teje como si fuera una trama de una novela llena de intriga y terror. Es la historia de una familia que encuentra al padre de la familia asesinado y que no puede explicarse qué fue lo que le pasó hasta que les entregan unos videos que cuentan parte de esta historia y que se los hacen llegar porque quien se los da cree que fue gracias a este asesinato que una familia que estaba siendo retenida ilegalmente en su hogar fue liberada. Esta es la historia. Ahí mataron a una persona. Le dije, ¿cómo que la mataron? Y le dije, ¿usted no sabe el nombre? Y me dice, no sabemos quién es porque pues, ya se lo llevó el CEMEFO. Yo no sabía absolutamente nada, ¿no? Entonces me dicen, es que la persona a quien mataron traía zapatos rojos. Mi esposo traía zapatos, unos tenis rojos. Ella es Olga. El 24 de noviembre del 2020, su esposo salió de casa rumbo a casa de su padre, quien tenía COVID. Iba a cuidarlo. Al día siguiente, se enteró de que su esposo, Felipe, nunca llegó a su destino. Esa noche en su trayecto, algo más estaba sucediendo. Un grupo de 6 hombres que se identificaron como policías estaban deteniendo a una persona. Aseguraban tener una orden de aprehensión en su contra que nunca mostraron. Uno de ellos portaba placa, botas tácticas y arma oficial. Entraron al hogar de la persona supuestamente detenida y ya en su interior le pidieron dinero para arreglarse. Mientras esto sucedía, Felipe caminaba por la calle, alumbrando con la lámpara de su celular. Se cree que los supuestos policías pensaron que podría haberlos estado grabando, por lo que lo siguieron y dispararon. Yo lo encontré con un balazo en la cabeza. Mi esposo era un hombre de familia dedicado a su casa, él era del trabajo a su casa. Yo no entendía qué es lo que había pasado. En los videos no solo se ve el paso de Felipe, quien fue encontrado sin vida en la batea de la camioneta la mañana siguiente. También están los rostros de los hombres que hicieron la supuesta detención
y mantuvieron a una familia amenazada al interior de su casa. Sin embargo, a pesar de que estos videos están en poder de las autoridades, no hay un solo avance en la investigación, ni por el robo del que fue víctima el conductor de la camioneta, ni por el asesinato de Felipe. En la declaración dice que se presentaron como ministeriales. Entonces empiezo yo a ver, pues si efectivamente ya tenían algún responsable. Entonces empiezo a tocar puertas y me empiezan a tratar de manera prepotente en el MP. La respuesta de las autoridades sobre el celular fue que no podían devolvérselo, porque ella no era la dueña, sino su esposo, quien había sido asesinado. Han pasado casi 5 meses del homicidio de Felipe Valencia. Se tienen placas del vehículo, rostros de las personas y a la fecha no hay respuesta. A ver, acabamos de ver una historia ¿qué fue? La semana pasada, donde policías detuvieron y retuvieron a una familia durante muchísimo tiempo, policías que ya estaban investigando. Esta es una historia similar, se presentaron como ministeriales, no le quieren regresar a la esposa el celular de su esposo porque le dicen, pues es que no es suyo, era de su esposo. Que venga el muerto a reclamar su celular, o están guardando evidencia y están cuidando a los suyos. Tenemos que darle seguimiento a esta historia. Vamos a pasar a otros temas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo a su homólogo ruso, Vladimir Putin, que no busca una escalada de tensión con su país, después de que Washington anunciara nuevas sanciones financieras contra Moscú y la expulsión de 10 diplomáticos de ese país en respuesta a ciberataques y a una injerencia atribuida en las elecciones presidenciales del 2020. Y vámonos con el 3 y fuera de Fernando Bonilla. Hola, yo soy Fernando Bonilla y esto es 3 y fuera. La aprobación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que incluye la obligatoriedad de proporcionar los datos biométricos, debería preocuparnos y mucho. Porque si el Estado mexicano es incapaz de proteger datos tan elementales como nuestros números telefónicos, bueno... ¿Le interesa una nueva tarjeta de crédito? No. Bueno... ¿Le interesa cambiar de compañía telefónica? No. Bueno. ¡Papá! ¡Ayúdame, papá! ¡Me tienen secuestrada! Pero si yo no tengo ninguna hija. Ah, ¿no? Entonces, ¿no le interesa una nueva tarjeta de crédito? ¿Qué podemos esperar si información como nuestras huellas digitales, nuestro iris, nuestro rostro, caen en manos de la delincuencia? México avanza en el desarrollo de la vacuna Patria contra COVID-19. El desarrollo vacunal ya ha superado con éxito las pruebas preclínicas en animales y en abril iniciará pruebas clínicas en seres humanos. Podría estar lista para uso de emergencia a fines de 2021. Pero, como estamos en plena campaña, abundan en redes y medios de comunicación comentarios como... ¡Esa vacuna no existe! ¡Nos quieren inyectar puro atole! ¡AMLO es comunista! Esa vacuna la están haciendo con fetos de angelitos abortados. Esa vacuna ni es mexicana. Nada más compraron una patente gringa y le van a cambiar el nombre. Pues la vacuna Patria no es un desarrollo 100% mexicano, pero la verdad es que ninguna vacuna podría serlo. Es una colaboración de instituciones públicas mexicanas con otras internacionales, pero eso no le quita ningún mérito. Lo importante aquí es que necesitamos que haya más vacunas. ¿O de qué estamos hablando? Ayer leí la nueva novela de mi tocaya Fernanda Melchor, Paradise, y tuve pesadillas toda la noche. No, Ricardo Anaya, no te metas a mi casa. Fiel a su estilo, Melchor escribió una novela vertiginosa, que desde la primera página te agarra el cacho y no te suelta hasta que la terminas. Vale mucho la pena, entre otras cosas porque pone el dedo en la llaga de la principal causante de violencia en nuestro país, la desigualdad.
Ocupamos el lugar 15 entre las economías más poderosas del mundo, mientras 70 millones de mexicanos, más de la mitad de nuestros habitantes, viven con un ingreso inferior a la línea de pobreza. Nuestro grave problema de violencia no se resolverá sin una repartición más justa de los recursos, porque siempre habrá algunos individuos violentos, pero la violencia sistémica obedece a macroestructuras económicas y culturales que no se resuelven con castigos individuales. ¿Y cuál es el primer paso? Que los que tienen más dinero paguen más impuestos. Yo soy Fernando Bonilla y esto fue Tres y Fuera. Vamos con más información con Ina Cervantes. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre la vacunación en el país. Van a estar todos los adultos mayores de México vacunados en abril. Y también ya vamos a iniciar la vacunación de maestros, maestras, de todo el personal educativo, del sector público y del sector privado. En Chiapas, Roberto Alfaro, alcalde interno del Ayuntamiento de Las Margaritas, fue retenido por pobladores de la comunidad González de León en reclamo al incumplimiento de obras públicas en su comunidad. Hasta el momento, la policía local desconoce la situación de los servidores públicos. En calles de la colonia Lomas Hidalgo, en la alcaldía Tlalpan, agentes de investigación detuvieron a 3 presuntos vendedores de drogas. Les fueron aseguradas una camioneta de lujo, una motocicleta, un arma tipo escuadra y 179 dosis de marihuana. Estos sujetos estarían relacionados con un doble homicidio en la alcaldía Tlalpan. Un derrame de grandes proporciones de crudo con agua se registró en un pozo de exploración en los límites entre los municipios de Soto la Marina y San Fernando en Tamaulipas, al norte del Golfo de México. Pobladores aseguraron que los chorros llegaron a alcanzar los 15 metros de altura. Nos vamos, gracias por habernos acompañado. Cuídense mucho, que tengan un excelente fin de semana. Aquí nos vemos el lunes en punto de las 8 de la mañana. Se quedan con nuestros compañeros y amigos de Sale el Sol en el mejor matutino. Cuídense.